El versículo del día de hoy se encuentra en el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Hoy tenemos un tema muy interesante para ustedes. Vamos a estar discutiendo una frase que se ha hecho muy común entre muchos cristianos de diferentes denominaciones. Y la frase es la siguiente: Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Esta es una frase que realmente tenemos que profundizar en la procedencia de ella. Tenemos que ver si esto es bíblico o no, si es un versículo sacado fuera de contexto o si meramente es otra artimaña más del enemigo Satanás. Es muy común entre los cristianos la frase. Esta frase tiende a atraer a muchos pecadores, puesto que la idea de que hay un Dios que los ama aún pecando les cae muy bien. Pero la pregunta que hay que hacerse ¿es esto un simple consuelo o un grave error? Para comenzar, hay que buscar cuál es el origen de la frase. Podríamos pensar que es una frase sacada de la Biblia. Podría ser un texto sacado de su contexto original. Para comenzar, si fuera algo no encontrado en la Biblia, esta frase se estaría utilizando erróneamente y esto sería un asunto muy grave. Vamos a comenzar viendo el versículo Juan 3:16, un versículo que es bien conocido por todos los cristianos. Pero vamos a leer el versículo y vamos a discutir sobre él porque es de aquí que nace la idea de que Dios ama al pecador, lo que no ama es su pecado. Y dice allí: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Palabra de Dios. Este versículo claramente dice que Dios ama a todo el mundo. Pero, ¿el mundo incluye a todo pecador? Pues claro que sí, hermano. El mundo entero está bajo la maldición del pecado desde que Adán y Eva pecaron. Pero Dios creó un plan para salvar al mundo lleno de pecado. Ahora bien, vamos a ver cómo este versículo ha sido usado fuera de contexto para afirmar que Dios sí ama al pecador, pero no su pecado. Para poder utilizar este versículo para reforzar la frase de que Dios ama al pecador, pero no su pecado, tendríamos que utilizar todo dentro de lo que dice el versículo 16 en sí, con el contexto de la verdad acerca del pecado y el hombre escrito a través de toda la Escritura. Veamos el contexto de Juan 3:16. En el contexto del versículo nos encontramos con el relato de Jesús y Nicodemo. Aquí Nicodemo representa al pecador que requiere de nacer nuevamente. Nicodemo se acercó para darle honores y elogios a Jesús como el maestro que vino de Dios. Eso está en Juan 3:2. Nicodemo seguía a Jesús en secreto. Recordemos que él era un fariseo dignatario de los judíos y por tal razón lo hacía en secreto. ¿Por qué? ¿De qué manera él hubiese podido llamar maestro que vino de Dios a Jesús si no lo hubiese seguido? De hecho, él mismo afirma: porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Juan 3:2. Para poder afirmar esto, debió haberlo visto o debió haber caminado muy cerca de él. Podemos ver un Jesús que no da muestra de agradecimiento a estos elogios de Nicodemo, sino que vio la necesidad de hablarle a su corazón y mostrar su realidad pecaminosa. Jesús le muestra que él era un pecador y necesitaba nacer nuevamente. Acordémonos que Jesús no fue quien buscó a Nicodemo, sino que fue Nicodemo quien lo buscó en la noche. Juan 3:2. Aquí, en el carácter y proceder de Nicodemo, vemos el típico pecador que conoce de Jesús, que oye a Jesús, pero por las razones que sean no quiere revelar su identidad y no busca de Jesús abierta y plenamente, sino que es un seguidor de afuera o de lejos. El problema que esto confronta es que los que siguen a Jesús no se esconden. Jesús no tiene seguidores ni admiradores secretos. Nicodemo aquí representa el típico visitante en la iglesia que hoy día simpatiza con el evangelio de Dios, pero no quiere tener una relación pública y abierta con el Señor. Cuando Nicodemo reconoce a Jesús como el maestro enviado de Dios, muestra ese visitante en nuestras iglesias que en sus visitas aprende de la palabra de Dios, comienza a conocer de ella, pero no conoce al verdadero creador y autor de ella misma, de la palabra. La verdad sobre el pecado y el hombre y su necesidad de ser salvo están reveladas aquí en este encuentro entre Nicodemo y Jesús. Es necesario que el hombre nazca nuevamente para entrar al reino de Dios. Al igual que Moisés, que levantó la serpiente de bronce para sanar al pueblo de Dios, así Jesús sería levantado también.
La magnitud del amor de Dios por el mundo se ve reflejado no en el pecador para decir que Dios ama al pecador, sino en su Hijo Cristo Jesús, a través de quien Dios nos ve a todos los pecadores que lo hemos reconocido como nuestro único Salvador. No podemos ni debemos utilizar el versículo de Juan 3:16, especialmente en el área subrayada "de tal manera amó Dios al mundo", para afirmar e incluir que Dios ama al pecador. El origen de esta frase proviene de Mahatma Gandhi, y quien realmente dijo "odia al pecado, no al pecador", y con el tiempo se le atribuyó la frase a Dios, y ya sabemos quién es el causante de esta atribución. Si ese mismo en el que usted está pensando, Satanás, para engañar y confundir. Utilizar el versículo de Juan 3:16 para afirmar tal frase sería como decir que Dios ama a los mentirosos, adúlteros, homosexuales, a las prostitutas, etcétera, etcétera. Sin embargo, miren lo que Jesús le dice a los fariseos en Juan 8:43, y dice allí: "Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en él la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, pues es mentiroso y padre de mentira". Palabra de Dios. Los fariseos mismos estaban representando el carácter del diablo. No se puede separar la gran realidad de que Dios ama al mundo, pero también hay a su vez una realidad de juicio y condenación para los pecadores. Tengamos en cuenta que Jesús no vino a condenarnos, sino a salvarnos de una condición de pecado que existía ya en el mundo. Pero vamos a ver lo que dice Juan 3 del 19 al 20. Juan 3 del 19 al 20. Mire lo que dice aquí: "Y esta es la condenación. La luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo aquel que hace lo malo detesta la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean puestas al descubierto". Entonces, palabra de Dios. Pero habiendo leído esto, ¿cómo es posible que pudiéramos determinar que Dios lo sigue amando aunque él siga pecando? No podemos determinar eso. No es así. Miren cómo Cristo dice: "Pero los hombres amaron más las tinieblas que a la luz". Si estás en pecado, estás amando más a las tinieblas, no estás amando a Dios. ¿Y cómo pretendes que Dios te ame si estás en pecado? Si el amor de Dios cae sobre ti cuando tú vienes a los pies de Cristo. Es a través de Cristo que Dios te ama y te ve a ti. No es a través de tus propios méritos. No es a través de tu pecado. El pecado Dios lo aborrece. No decimos la verdad cuando utilizamos esta frase: "Dios ama al pecador, pero no su pecado". Le estamos faltando a la verdad completa. Lo que deberíamos anunciar es que todo pecador es amado por Dios cuando miran hacia Jesús, para que entonces a través de Él y solo Él, Dios los pueda amar. El hombre por sí solo no puede justificarse, por ende jamás amará a Dios siendo un pecador y en su estado de condenación. El hombre necesita de Jesús. Cuando nos encontramos con un pecador como nosotros, lo que hemos aceptado a Cristo, digámosle mejor: "Dios te ama", pero no dejemos de darle la verdad completa para que ese amor sea sobre ellos y nosotros. De no aceptar a Jesús, se mantendrá ya en su condición de pecado. Siempre enfaticemos que el amor de Dios solo puede venir a través de Jesús, de que realmente ese sacrificio de Jesús lo hacemos valer cuando lo aceptamos, le creemos, tenemos fe en Él, reconocemos nuestros pecados, los presentamos delante de Dios, pedimos perdón por dichos pecados y nos alejamos del pecado. Entonces que el amor de Dios empieza a caer sobre nosotros. Pero mientras nos mantengamos en una condición pecaminosa que ya de por sí la tenemos, no va a recaer sobre nosotros de ninguna manera. Hermano y amigo que me escucha, esta frase es peligrosa. Hablemos con la verdad. La verdad os hará libre, dice la palabra. No engañemos al mundo. No nos dejemos engañar del enemigo. Decir que Dios ama al pecador y no a su pecado es una forma muy cómoda y plácida, donde el mismo pecador puede llegar a sobreentender que él puede continuar pecando y Dios lo va a seguir amando. Y lo que no sabe es que estás cayendo aún en una condenación más profunda, porque si no aceptas a Cristo, no serás cubierto del amor de Dios. Y entre tanto, tampoco verás bendiciones de Dios caer sobre ti. Siempre enfaticemos que el amor de Dios solo puede venir a través
de Jesús. ¿De qué les servirá el haber escuchado miles de veces Dios ama al pecador, pero no su pecado? Si al final no aceptan a Jesús como su Salvador, se perderán. Pero mantengan siempre en mente este próximo versículo, Juan capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hasta aquí el verso bíblico del día de hoy. Este ha sido su hermano en Cristo, Gerson. Dios les bendiga.